nuestra ciudad existen espacios que constituyen auténticos tesoros de su patrimonio natural y arquitectónico, pero quizás por su presencia cotidiana en nuestras vidas no alcanzamos a valorar su verdadero significado. Te invito entonces a conocer uno de esos espacios y lo vamos a hacer a la manera que lo hacemos en esta villa, baracoando. Con una persona apasionada por los orígenes de su ciudad y tan baracoeso como este malecón, vamos a conocer sobre su historia. Él es el licenciado en Historia, Doyle Laens Delgado. Bienvenido al programa. ¿Cuándo se gesta la idea de construir un malecón en Baracoa? La idea original de construir un malecón en Baracoa fue de un joven baracuense que se llamaba Eugenio Casanova de Para. Este joven tuvo el privilegio de estudiar medicina en la Universidad de La Habana, pues provenía de una de las familias más ilustres de Baracoa. Coincidentemente, Eugenio Casanova estudió medicina en La Habana en los años 40, cuando se ampliaba el malecón habanero. En su primera etapa, ¿cuál es el tramo que se construye? El primer tramo del malecón baracuense abarcó desde donde estamos situados en estos momentos hasta unos 300, 400 metros más adelante. Estamos hablando precisamente del año 1951-1952. ¿Actualmente existe algún indicio de esa primera etapa? De aquella primera etapa solo existe un elemento que sobrevive, que es aquel pequeño balcón rojo que aparece allá al fondo de esta imagen. ¿A cargo de quién corrió el financiamiento para esta primera etapa? Bueno, mira, aparte de la gestión del doctor Eugenio Casanova y la Sociedad Provida Baracoa, se hicieron colectas públicas para poder alquilar los equipos necesarios para al menos en esa primera etapa hacer el terraplén. Esto corrió a cargo, vuelvo a repetir, de la Sociedad Provida Baracoa, que las familias aportaban entre 20 y 50 centavos, que fue lo que facilitó el presupuesto para hacer la obra. No se bañe en el malecón. ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón. No se bañe en el malecón, ¿Por qué? porque en el agua hay un tiburón. La gente dice que el tiburón fuera del agua no causa herida. Y sin embargo en el malecón, si te descuidas... Doyle, veníamos conversando por nuestro malecón y me decías que ya estamos en el tramo que constituye la segunda etapa constructiva del mismo. ¿Cuándo comienza esta? Esta vez el tramo, la segunda etapa del malecón de Baracoa, que ocurrió entre los años 1956 y 1957, sí tuvo apoyo del gobierno nacional y municipal. Eugenio Casanova de Para, el doctor Cucho, como era conocido popularmente, había solicitado mediante el alcalde de Baracoa al gobierno de la nación que se aprobara un presupuesto para pavimentar aquel antiguo terraplén del año 51-52 y se pavimentó todo este tramo desde allá, desde el fuerte Matachín hasta donde está el entronque de la calle Coroneles Galanos. En esta segunda etapa, ¿hay algún elemento actual que nos diga hasta dónde llegó la construcción? Sí. Vamos a caminar unos metros que te los voy a mostrar. No me baño en el malecón. ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón. No se bañe en el malecón, ¿Por qué? porque en el agua hay un tiburón. María Teresa comió... Me atrevería a adivinar, Doyle, que esta diferencia en el nivel del muro del malecón podría ser el punto que nos indique dónde concluyó la segunda etapa. ¿Me equivoco? Exactamente, exactamente. Esta diferencia de nivel entre este muro y aquel que sigue nos marca a nosotros hasta dónde llegaba el malecón de Baracoa en el año 1957. Aquí culminaba el malecón de los baracuenses en el año 1957. Quiere decir, Doyle, que a partir de aquí comienza entonces la construcción de la tercera etapa. ¿Que en qué momento comienza? ¿En qué año? Al triunfar la revolución en el año 1959, comenzaron en todo el país un sinnúmero de obras públicas. Baracoa no fue ajena a esas construcciones. En Baracoa, a partir del año 1960, comenzó a ampliarse el malecón hasta la punta, hasta donde actualmente él llega. Ahora, por la magnitud y la anchura que tiene el malecón de Baracoa, los baracuenses nos podemos percatar de la diferencia del malecón antiguo con el malecón que comenzó a construirse a partir del año 1960.
cuya culminación fue en el año 1964, exactamente un 26 de julio. Hay un elemento significativo en la construcción del malecón y son unos salientes que nosotros les llamamos pesqueros. ¿Estaban concebidos en este proyecto inicial? Mira, según testigos de aquella época, ninguno de los dos pesqueros estaban concebidos en el proyecto inicial del malecón. Esto fue iniciativa de los propios obreros, que en el fragor de la construcción del malecón, que dicho sea de paso, trabajaban días completos, las 24 horas, comenzaron emulaciones y existían entonces en la costa dos salientes de costa, y en ambos salientes fue que construyeron, por una cuestión de emulación, y construyeron lo que nosotros conocemos como los pesqueros del malecón de Baracoa. No se bañe en el malecón, porque le puede costar la vida. Y caramba, no me baño en el malecón, ¿Por qué? porque en el agua hay un tiburón. No se bañe en el malecón, ¿Por qué? porque en el agua hay un tiburón. Me habías comentado allí cuando estábamos en el límite de la segunda etapa y la tercera, donde estamos ahora, que esta tercera etapa comienza ya con el triunfo de la revolución. Y yo quisiera que nos comentaras en qué circunstancias ocurre, Doyle. Bueno, mira, después del triunfo de la revolución en el año 59, el Ministerio de Obras Públicas comenzó en Baracoa a realizar varias construcciones, y una de esas construcciones priorizadas fue precisamente la ampliación y culminación del malecón actual. Ahora, junto al malecón de Baracoa se construyeron el parque infantil, el primer policlínico que existió en Baracoa, que era conocido por la población como la unidad sanitaria, y el círculo infantil Eddie González. Desdichadamente, ninguna de esas tres construcciones existen por los embates y penetraciones del mar. Sin embargo, el malecón aún se mantiene vivo, se mantiene en pie. Bueno, yo te invito a seguir paseando nuestro emblemático malecón para conocer un poquito más de su historia. Y claro, lo hacemos así, Baracoa. Llegamos al punto donde concluye nuestro malecón actual. Pero si ustedes verifican en la imagen, seguramente coinciden conmigo en que da la idea de que no hay una conclusión, no hay una terminación. Y yo quisiera que Doyle nos comentara si realmente estaba concebido el malecón, su terminación en este punto. No, mira, el proyecto que se hizo en los años 60, a inicios de los 60, estaba concebido en que este malecón continuaba de lo que es la parte de atrás de la tarima de la Plaza de la Revolución, de la Plaza Cacique Atuey, y circulaba todo lo que era el fuerte de la punta y iba a desembocar en la calle Calixto García. Que a mi entender, si hubiera sido así, esto fuese un malecón sui generis en todo el Caribe. Al menos en Cuba no hay ningún malecón que hubiese tenido esa estructura. Como les decía al inicio, Baracoa cuenta con valiosos tesoros. Uno de ellos es este balcón de muros y arrecifes frente al imponente Atlántico. Protégelo para ti y para las futuras generaciones. Y para poder seguir baracoando. Tendida frente al mar, vive sola, bella durmiente que dormida se quedó un atardecer que puso Dios sobre su frente una corona. Baracoa